Hola a todos, espero que se encuentren demasiado bien el día de hoy. Les voy a dar un aviso rápido. Hoy vamos a tratar de resumir la Revolución Francesa en 5 minutos. Pero el aviso que les quería dar es que obviamente un hecho histórico tan importante es imposible resumirlo en 5 minutos de una forma bien hecha. Por ende, les pido disculpas si me salto algún evento importante o si no menciono a alguna persona importante o si no profundizo en algo. Es obvio que no podré hacerlo. Así que vamos a hacer un pequeño contexto general sobre lo que fue la Revolución Francesa y el tiempo comienza ahora. Mierda. Ok, eso es la revolución. La Revolución Francesa es un hito histórico de la humanidad, no solamente de Francia. Fue un movimiento social, ideológico, político que pondría fin a la monarquía en Francia y comenzaría con los derechos de los ciudadanos y la Primera República Francesa. En Francia lo que había en ese momento era una monarquía absoluta. El poder de todo el reino, de todo el estado, estaba solamente en una persona y esa persona era el rey. El rey en el momento de la revolución era Luis XVI. Lo que sucedía con la monarquía francesa es que ellos pensaban, como muchas otras monarquías, que el rey tenía un poder divino, es decir, era elegido por Dios para estar sentado en ese trono. Tenemos muchos antecedentes. El pueblo francés se moría de hambre, había una desigualdad social increíblemente inmensa. Los reyes en ese momento, que eran Luis XVI y María Antonieta, eran reyes bastante incompetentes, porque bueno, Luis XVI era realmente un asco gobernando, María Antonieta era odiada en todo el país. Además de todo esto, había una crisis económica en Francia, principalmente se debía a que Francia colaboró a Estados Unidos en la guerra de independencia contra Inglaterra, y al hacer eso las arcas del Estado, es decir, el dinero que poseía el Estado, quedaron prácticamente vacías. La nobleza, la aristocracia, ya saben, toda la corte francesa eran bastante conocidos por ser gastoncitos. Otra de las cosas que influyó a la decadencia del pueblo francés es que hubo una crisis en las cosechas. Hubo un horrible invierno en 1788 que acabó con todas las cosechas, pero el principal antecedente, bueno, más bien el antecedente ideológico principal fue la era de la Ilustración. La Ilustración era un movimiento, digamos, ideológico que pretendía disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. Quienes practicaban la Ilustración eran hombres básicamente académicos, leídos, ilustrados, como dice el mismo término de la palabra. Eran personas bastante inteligentes de las ciencias, de las artes, de la política. Personajes como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, todos esos personajes comenzaron a expandir ideologías que decían que se podía acabar con la tiranía de la monarquía absolutista si se usaba la razón. Así que en 1789 se reúnen los Estados Generales. Los Estados Generales eran una especie de asamblea en las que se discuten temas de vital importancia, más que todo temas en los que se está en crisis, y se pone a votación una solución. Los estados generales se conformaban por 3 estados. El primer estado era el clero, el segundo estado era la nobleza y el tercer estado era el populacho, es decir, los burgueses, que juegan un papel muy importante en esa revolución, los campesinos, los comerciantes, el pueblo en general. Resulta que Luis XVI convocó a esta asamblea o estos estados generales porque la nobleza estaba prácticamente en quiebra. Así que lo que hizo Luis XVI fue proponer un aumento de los impuestos, porque olvidé mencionar antes que uno de los antecedentes o las causas de la revolución es que los impuestos eran extremadamente altos y lo que era la nobleza y el clero estaban eximidos del pago de los impuestos. Lo que hizo fue decir: quiero aumentar los impuestos, pero voy a poner la regla de que el clero y la nobleza sí paguen los impuestos. El tercer estado no aceptó esto e hizo un contraataque, por así decirlo. Aprovecharon los estados generales para pedirle a Luis XVI y a los demás estados el voto individual. ¿Por qué? Porque en la asamblea se votaba por estados, no por persona. Aún así, esto fue negado y lo que hizo el tercer estado fue largarse de allá, así que convocaron su propia asamblea, la cual llamaron la Asamblea Nacional. En esta, el único participante era del tercer estado en representación del pueblo, y su objetivo era crear una nueva constitución para Francia que nunca había tenido una constitución. En la Asamblea General se declararon los derechos del hombre y del ciudadano. El 11 de julio de 1789 comienzan las protestas en París. La gente comienza a salir a la calle a protestar contra la monarquía. Luis XVI, por supuesto, intenta detener esto, mandando militares, pero incluso muchos militares se unieron a la revolución que estaba recién comenzando. El 14 de julio de 1789 se inicia la revolución como tal con la toma de la Bastilla. La Bastilla era una fortaleza en la cual también servía como prisión y esto era parte de la monarquía. La revolución por fin había despertado. En agosto de 1789 la Asamblea Nacional tumba definitivamente el feudalismo. En esta misma asamblea general también se tumbaron los diezmos, el alza de los impuestos que había propuesto Luis XVI, se hizo que los impuestos fueran pagados igualmente por la nobleza y por el clero. También en este momento los nobles comienzan a huir de París porque ya saben que la cosa es contra ellos. Cuando los revolucionarios comienzan a ir hacia el Palacio de Versalles, ya ni siquiera ya la familia real está segura, por ende huyen a Tullerías. Tullerías es otro
al palacio, por cierto. En 1791 resulta que la familia real huye y son atrapados en una población que se llama Verenes. En septiembre de 1791 se declara la primera constitución de Francia. Se establece algo como los cimientos de la primera república de Francia, que era la división de poderes. Se crea la asamblea legislativa, que estaba conformada por los jacobinos y los girondinos. Los girondinos querían acabar con la revolución y también querían hacer una especie de pacto con la monarquía. Los jacobinos, sin embargo, querían continuar con la revolución y querían formar la primera república francesa. Y por cierto, los jacobinos estaban dirigidos principalmente por un tipo llamado Maximilien Robespierre. Se suspende la monarquía en 1792, se crea algo llamado la convención. La convención vota por ejecutar a Luis XVI en la guillotina y efectivamente así se hace. Cuando ejecutan al rey, reinos como Inglaterra, España, entre otros, intentan ir a Francia a atacarlos y acabar con la revolución. Y los jacobinos toman provecho de esta inestabilidad política para tomar el poder. Entonces, los jacobinos y Robespierre toman el poder y comienza lo que se llama el reinado del terror. Más de 50.000 personas terminaron ejecutadas en la guillotina en el reinado del terror. Debido a estos hechos, en 1794 el pueblo comienza a tomar desconfianza de los jacobinos y básicamente les dicen como ustedes aquí ya no van a reinar más. Y mandan a ejecutar a Robespierre. En 1795 se crea el llamado directorio, que es el poder ejecutivo de la república. Y reciben varios ataques de jacobinos, incluso de personas de la monarquía. Sin embargo, en 1799, para acabar con toda esa inestabilidad política y social, Napoleón Bonaparte invade Francia. Y aquí en 1799 es cuando muchos dicen que la revolución terminó. Esto no va a durar 5 minutos. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse y toda la vaina. Que les vaya muy bien y nos vemos en un próximo video.